Muy buenas noches. Vamos a empezar este tiempo poniéndolo en las manos del Señor. Oramos. Muchas gracias quiero darte, Señor, en este día, al conmemorar el Día de los Refugiados. Señor, situación que no se escoge, que se da por las circunstancias. Pero, Señor, hoy queremos abrir las puertas a la libertad y transitar con ellos, Señor, por las calles de la esperanza. Señor, ayúdanos a ponernos en sus zapatos y a defender su dignidad. Oramos por todos los refugiados, Señor, y por lo que nosotros podemos hacer por ellos. Ponemos este tiempo en tus manos, querido Dios, dándote a ti siempre la gloria, la honra, y nosotros diciéndote, heme aquí, estamos para ayudarlos y para cuidarlos como uno nacido entre nosotros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Sir William. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por sumarse a este momento y este espacio. Mi nombre es Silvia Correa. Yo estoy acompañando el grupo temático de Niñez en Movilidad o Niñez Migrante, que está fortalecido o acompañado por la red de Como Nacido Entre Nosotros. Es el grupo temático como parte de la red y una de las acciones directas en una población muy específica, que es la niñez que está en movilidad y que sus realidades realmente son especiales, son únicas y diferentes a las realidades que viven los adultos en tránsito. Entonces, ambos enfrentan problemáticas, riesgos en el camino, problemas de salud, pero cada uno desde el enfoque de edad que tiene, el abordaje debe ser integral y acompañarlos puntualmente. Entonces, en este grupo temático, para quienes no son miembros o para quienes no han escuchado de él, es un grupo que se arma de toda la red latinoamericana y que comprende también Estados Unidos y Canadá, de la red Como Nacido Entre Nosotros. La red Como Nacido Entre Nosotros surge con el deseo y con el anhelo de fortalecer a todos los actores que estamos desde la iglesia brindando un servicio a la población en movilidad. Y desde ahí, compartir experiencias, generar datos, generar información y generar materiales que nos ayuden a fortalecer nuestro propio servicio en campo directamente con la población en movilidad. Y este grupo temático de niñez migrante pues busca también generar conciencia de la realidad y las necesidades que tiene la niñez en movilidad, pero también generar estrategias, compartir experiencias de cómo trabajar con la niñez cuando está en tránsito, cuando pasa por nuestros albergues, por nuestras casas o por nuestras iglesias, o cuando sencillamente los encontramos en las calles en necesidad o solicitando algún tipo de apoyo. Entonces, más allá de la ayuda humanitaria que bien es bien recibida y muy necesitada, también hay una atención que tiene que alimentar su ser integral, su espiritualidad, su fe, su crecimiento, su desarrollo, su salud mental. Entonces, todos estos espacios, este espacio es justo para crear crear materiales, crear documentos, crear reflexiones, crear sensibilidad sobre la niñez en movilidad. Entonces, todos aquellos que aún no son parte pueden ser parte registrándose en la red Como Nacido Entre Nosotros y sumándose al grupo temático de niñez en movilidad. Y tenemos acciones puntuales como este webinar, pero también tenemos reuniones mensuales para poder ir generando nuevos insumos, nuevas reflexiones y construyendo nuevos espacios de diálogo. Cada uno desde sus países contribuye a este transitar de la niñez en todo lo que es América Latina y que la mayoría pues tienen como destino Estados Unidos, aunque muchos de ellos han tenido destinos hacia Sudamérica, y eso lo vamos a escuchar ahorita en el proceso de este webinar. Entonces, este webinar es un compartir de experiencias, es un compartir desde Sudamérica, desde Centroamérica y desde Norteamérica, cómo es la experiencia de acompañar a la niñez. Entonces, aquí vamos a abrir espacio para preguntas, para diálogos.
pero estas preguntas les agradecemos que puedan ser a través del chat y desde el chat nosotros vamos a estarlas compartiendo al terminar todas las exposiciones, porque para que podamos escuchar todas y el tiempo pues es corto, ¿no? Y podamos escucharnos todos de cómo es la experiencia. Entonces, todas las preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes tengan a la par que van escuchando a los compañeros, pueden dejarlas escritas en el chat. Entonces, pues bueno, sin más, quiero dar pase a mi querida compañera Lisbeth, que ella está desde Perú y nos va a compartir una herramienta de trabajo que ha sido para acompañar a la niñez desde las iglesias, una guía pastoral que se ha utilizado desde el norte hasta el sur y del sur hasta el norte. Entonces es una guía, es un material que está accesible, que está disponible y que ya Lisbeth nos va a dar más detalles de su contenido. Adelante, Lisbeth. Lisbeth es coordinadora de movimiento con la niñez y juventud y también es asesora, consejera sobre niñez migrante en la red Como Nacido Entre Nosotros. Adelante, Lisbeth. Gracias, querida Silvia, amigos y amigas, qué gusto poder encontrarnos en este tiempo. Y qué bueno estar en este tiempo de reflexión y también de llamada a la acción cristiana. En esa línea, justo hace un tiempo atrás, preocupados por estas circunstancias, el movimiento con la niñez y la juventud y la red Como Nació Entre Nosotros, dialogamos para poder elaborar una guía que permita conocer cómo poder, además de todas las acciones que justo esta tarde vamos a escuchar, poder saber cómo hacer incidencia, cómo abogar, cómo poder hacer, tomar acciones que permitan generar cambios de sistemas que que no estén funcionando, ¿no? Que no estén funcionando y que nos permita alzar la voz para que eso funcione. Eh, y la llamamos como también como una guía pastoral, porque sí, muchas organizaciones en la actualidad están haciendo esa incidencia política, pública, pero como cristianos tenemos un valor agregado, ¿verdad? Un llamado a hacer. Y queremos una vez más poder presentarles esta guía que la van a encontrar en los sitios web que les vamos a compartir. Pero antes de compartir la guía en sí y lo que contiene, por lo menos en lo referente a niñez en movilidad, quería recordar algunos detalles y cifras, ¿no? Déjame que estoy guardando acá. Dice que en todo el mundo los niños representan cerca del 13% de la población migrante. En América Latina, aproximadamente 1 de cada 4 personas en movimiento, cerca del 25%, es un niño, frente a ese 19% que se registraba que se registró en el 2019. Cada vez más son los niños y las niñas más pequeños los que realizan estos peligrosos viajes. Los niños menores de 11 años representan hasta el 91% de todos los niños, niñas y adolescentes que se desplazan en algunos puntos de tránsito que son claves. En la selva del Darién, que separa Colombia y Panamá, que es uno de los lugares más peligrosos para los migrantes que intentan llegar a Norteamérica, 1 de cada 5 migrantes que cruza la frontera entre Colombia y Panamá son niños y niñas, y la mitad de ellos tienen menos de 5 años. No sé usted, pero si usted ha estado cerca de un niño menor de 5 años, conoce su condición. En este denso bosque tropical, las personas migrantes están expuestas a la violencia, incluido el abuso sexual, la trata, la extorsión por parte de bandas criminales. También corren el riesgo de contraer enfermedades como diarreas, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren una atención médica inmediata. Sabemos, aquellos que estamos y o hemos estado cerca de niños menores de 5 años, cuáles son sus necesidades más básicas. Bueno, al menos 29,000 niños y niñas adolescentes cruzaron el peligroso Daniel en el 21 y se estima que más de 40,000 niños hicieron ese cruce en el 22. Y más de 60,000 niños ya han cruzado esa selva en los primeros 8 meses del 23, todos ellos menores de 5 años.
Y pues lo que sigue para el 24, definitivamente conocemos que hay más cruces de niños y niñas registrados. Mientras tanto, nuestros niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento. Estas son nuestras realidades. Y ante estas circunstancias hay que alzar la voz, hay que ser una voz profética y hay que saberlo cómo, hay que tener pautas. Esta guía es una guía pastoral justamente para defender esos derechos. Y voy a tomar, hay distintos ítems, pero yo quiero tomarme estos minutos solamente para concentrarme en la sección de, sí, en la sección de niñez e movilidad. Hay una sección que nos habla acerca de la migración y desplazamiento de niños, niñas y adolescentes. Y acá recordamos este verso, ¿no? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Importante recordar esa centralidad de la niñez y también esa importancia que daba Jesús, nuestro maestro, a lo pequeño, ¿verdad? Y cuánto necesitamos en medio de este día de pronto y de la situación que vivimos, centrarnos también en lo pequeño. La guía se entrega a líderes, lideresas de comunidades de fe de nuestro continente como una herramienta, como decíamos, para fortalecer su trabajo en la movilización eclesial y incidencia política a favor de las personas migrantes. Porque reconocemos que mostrar amor hacia ellos y ellas es hacer realidad la demanda bíblica de tratarlos como si fueran nacido entre nosotros, que es el verso lema de la red. Solo algunos datos que están dentro de la guía y que ustedes van a poder ampliar. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas, ha clasificado la situación de la niñez en movilidad y desplazada en 3 categorías. Hay la llamada niñez no acompañada, que se trata de niños y niñas que han sido separados de ambos progenitores y que no reciben la tutela de un adulto legalmente responsable de hacerlo. Tenemos la denominada niñez separada, niños y niñas separados de ambos progenitores o de un tutor legal anterior, pero no necesariamente de otros miembros adultos de la familia. Y la niñez desarraigada, niños, niñas que han abandonado su lugar de origen por algún motivo. Pueden ser migrantes, refugiados o desplazados. Dialogamos también y explayamos cuáles son esos derechos que amparan a nuestra niñez migrante. Y en realidad no hay ninguna diferencia ni ninguna discriminación respecto a niños que están en su entorno regular, en su geografía o fuera, ¿no? La Convención de los Derechos de Niños ampara a cualquier niño y niña que vive en diversos países. En realidad, la mayoría de los estados han ratificado este documento internacional, ¿no? Entonces, también ampara a nuestra niñez en movilidad. Entre algunos de esos derechos está el interés superior del niño, que es el derecho a la identidad, a la protección contra la apatría, la prohibición de detención y deportación, el derecho a estar con sus familias, la educación y la salud, el derecho a la igualdad, y a la no discriminación, y finalmente el derecho al refugio. Ampliamos mucho acerca de estos derechos dentro de nuestra guía y creo que tenemos unos minutos finalmente para mostrar dónde usted puede encontrar este documento. Así que voy a dejar de compartir pantalla y solo espero, quizás si tenemos por ahí listo nuestro video que les va a mostrar dónde encontrar.
Perdón. Muchas gracias por este tiempo. Esperamos que pronto puedan hacer esa descarga y podamos seguir compartiendo acerca de este documento. Gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth. Pues esta es una herramienta que está accesible, como decíamos, a todos. Ya vimos dónde está y que la podemos descargar, la podemos usar. Bueno, si no alcanzaron a ver la página que nos están preguntando por el chat, se las van a dejar ahí por el mismo chat. Entonces ahí ustedes pueden entrar y ahí pueden descargar estos materiales que todos han sido justos para podernos fortalecer en el servicio. Bien, pues ahora vamos a presentar la experiencia de trabajo de niñez migrante y educación. Entonces desde Perú nos vamos hasta Chile con Carla Bustos, que es docente de la iglesia, docente y además es miembro de la Iglesia Centro Cristiano Osana. Entonces ella nos va a presentar toda la experiencia que tienen sobre trabajar con el tema de educación y la niñez en movilidad. Adelante, Carla. Hola a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a comenzar entonces con la temática. Y el tema es niñez y educación y migración, ya desde la perspectiva de Chile. Y bueno, acá podemos ver que en el año 2022 se realizó una estimación de parte del CERMIC, que es el centro de migraciones que hay acá, que hay alrededor de 19 países que están en nuestro país, y dentro de ellas se ubican en la mayoría Venezuela, Perú, Colombia, Haití, Bolivia, Argentina y Ecuador. Ante esta estadística, entonces, que es de familias completas, vamos ahora a la parte de lo que es niños, niñas y adolescentes. Si ven este gráfico, se dan cuenta que es de la Fundación de la Estadística SIGE, del Ministerio de Educación, del año 2019, que esto ha ido aumentando ahora al año 2024. Vemos que la cantidad y proporción de migrantes según región de acá, donde se localiza un establecimiento educacional, es decir, un colegio, va aumentando en las regiones fíjense, las regiones del norte, Antofagasta, Tarapacá y Coquimbo, que son justamente los pasos fronterizos que hay para llegar a Chile. Y también, si vemos acá, los lagos, también, y al igual que Biobío, que es otro paso fronterizo que hay desde el sur. Y también en la región de Valparaíso, donde también hay una gran población migrante de niños, niñas y adolescentes, y en la región metropolitana, que obviamente triplica la cantidad de migrantes que tenemos acá. Por lo tanto, si vemos este otro gráfico, ha habido un aumento alrededor del año 2016, en este caso el año 2019, pero ahora se va a hacer otro estudio y obviamente ya ha ido aumentando la cantidad de niños, niñas y adolescentes que muestran en nuestros colegios, en el sistema escolar chileno. Fíjense que en los colegios particulares abarcan entre los 6.000 a 7.000 niños, niñas y adolescentes. En los colegios particulares subvencionados hay un gran aumento, y en los colegios que son municipales o también colegios públicos hay pero un tremendo aumento de niños, niñas y adolescentes. Y ya conociendo esta perspectiva, entonces veamos el propósito reflexivo. La migración puede tener un profundo impacto en la educación de las personas que se desplazan de un lugar a otro. Tal cual como dice la fuente de UNICEF. Hoy escuchábamos de niños que salen de Venezuela, pasan por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta llegar a Chile. En este largo viaje pasan mucho tiempo sin estar en un ambiente educativo, sin terminar los estudios de los cursos. Y es por eso que hay barreras significativas para acceder a una educación de calidad. ¿Cómo cuáles? Primero, la falta de recursos. Son niños que vienen con lo que tienen puesto. No tienen cuadernos, no tienen útiles, no tienen mochila, no tienen libros. Y esa es una barrera para poder acceder al tema de la educación. Segundo, la documentación. No vienen con un RUT como utilizamos acá en nuestro país para todo lo que es el tema salud, educación, entre otros.
Y es por eso que ahí los centros educacionales, con sus equipos de convivencia, deben hacer una gestión para que tanto los niños y adolescentes tengan un RUT provisorio mientras sale el RUT, cierto, permanente, y puedan acceder a todos los beneficios que hay. También la falta de reconocimiento de títulos. Nuestros hermanos migrantes vienen con profesiones desde sus países, pero lamentablemente nuestro país no lo reconoce y están trabajando en otras profesiones con menores sueldos. El idioma también es otro factor de barrera, porque obviamente nosotros tenemos un tipo de vocabulario que es muy distinto al tipo de vocabulario, ¿cierto?, inmigrante, y eso genera problemas en la interpretación, sobre todo cuando no se habla español. Y por último, el tema, ¿cierto?, de la discriminación. Lamentablemente han habido casos de niños y jóvenes que han sido discriminados por, ¿cierto?, su país, por su nacionalidad, y eso no debería ser desde el ámbito educativo si nosotros vamos a incluir y a integrar. Es por eso que debemos trabajar en tres conceptos. La importancia, que debe ser a partir de la comprensión intercultural, realizarlo en asignaturas como historia, lenguaje, música, arte, filosofía, entre otros, donde podemos trabajar estas áreas. La relevancia en la promoción del respeto y la tolerancia, y también la trascendencia desde la diversidad cultural en la globalización. Estamos en la era de las tecnologías. Hacemos un clic y conocemos la información de todos los continentes del mundo. Y es por eso que también la interculturalidad debe ser trabajada desde el respeto y la tolerancia en todos los ámbitos. Es por eso que dentro del marco general de la educación inclusiva acá en Chile, se ha comentado que las diversidades han sido parte inherente en toda la constitución biosocial, lo que no es algo nuevo para nosotros. Pero sin embargo, en Chile, en la última década, ha avanzado en diferentes normas, planes y orientaciones para garantizar este reconocimiento, pero no se ha logrado traducir en erradicar, ¿cierto?, el tema de la exclusión, y es por eso que es la urgencia de hacer un espacio educativo donde las personas se sientan acogidas, se sientan parte y valoradas por ser quienes son. Y por esto este año 2024, un grupo de la Organización de Naciones Unidas, un grupo de la Ciencia y Cultura, también la UNESCO, y un grupo de expertos en educación de acá del país se han reunido para generar este documento, que es de ahora, del año 2024, sobre una actualización política de niños, niñas y estudiantes extranjeros que garanticen el derecho a la educación de personas en situación de movilidad, tanto para la educación parvularia, educación escolar y educación superior. ¿Para qué? Para que se les garantice los beneficios estudiantiles de beca, gratuidad, entrega de materiales, entre otras cosas que tienen los estudiantes chilenos, pero que lamentablemente los estudiantes, ciertos migrantes, no han podido acceder en un equilibrio que deberían tener igualitariamente. Y esto se pretende generar en la educación inicial, que sería parvularia, educación básica, que acá abarca los cursos desde primero básico a octavo básico, educación media desde primero a cuarto medio, y la educación superior, que son ciertos los institutos, universidades y centros de formación técnica. Porque tal cual como decía, cierto, Lisbeth anteriormente, como hermandad somos todos hermanos, somos todos hijos mismo Padre, y Él es el Padre de todas las naciones del mundo. Y por eso debemos siempre incluir y no excluir. Eso es parte del amor al prójimo. Bendiciones. Qué genial, muchísimas gracias, Carla. Excelente y qué desafiante, ¿no? Yo soy un docente también y he visto acá en Ecuador cómo el niño migrante sufre. Vamos a darle el paso ahora, teniendo el tema de la respuesta a la realidad de la niñez migrante en Colombia. Querida Daniela Esguerra Suárez y World Vision, le damos el paso. Gracias, claro que sí. Buenas noches para todas y para todos. Yo me voy a compartir, me va a permitir también compartirles por acá
algo, una presentación justamente para contarles un poco sobre nuestra experiencia y sobre lo que nosotros también tenemos como, o las acciones que hemos desarrollado como World Vision. Me confirman si ahí ya está, ¿cierto? Si se ve, si lo puedes poner en modo presentación, En sí. modo presentación, súper. Ahí, ¿sí? Sí. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Pues bueno, contarles que justamente en Colombia, para el febrero 2024, en este caso el ente migratorio en Colombia, que es Migración Colombia, puedo decir que tenemos más o menos cerca como de 2 millones de personas migrantes venezolanas que están presentes en este momento en el territorio colombiano. Muchas y muchos de ellos están de manera regularizada, otros no tanto, otros están de manera irregular. Pero lo clave y lo fundamental para nosotros dentro de esta gran cifra que tenemos ya como uno de los principales países de acogida de Latinoamérica de la población migrante es que cerca del 27,76% de estas personas migrantes que se encuentran presentes en Colombia son niñas, niños y adolescentes. Y es una cifra que va en aumento. Hace 2 años hablábamos que más o menos esa cifra, ese mismo porcentaje de personas migrantes que estaban radicadas en Colombia eran de ese porcentaje, el 24% eran niñas y niños, y vemos que se ha aumentado un 3,76%, y para nosotros eso también es muy significativo porque nos hace pensarnos justamente en cuáles son esas estrategias para la protección desde de las niñas y de los niños en nuestro país. Y en ello hemos podido encontrar que una de las características de esta niñez migrante que ha transitado por nuestro país, que incluso continúa, así como lo mencionaba Carla y como lo mencionaban mis colegas anteriores, que llega y que tiene que pasar por muchos países, normalmente son niñas y niños que están expuestos a largos periodos de desescolaridad, de escolarización, porque justamente en el marco del tránsito continúan y empiezan a caminar y caminar y pues finalmente no logran asentarse o, digamos en este proceso no lo han logrado y pues terminan pasando situaciones en donde por largos periodos no estudian y se ven expuestos incluso a dinámicas de trabajo infantil. También provienen de hogares monoparentales que tienen una jefatura femenina y que también son hogares en donde hay presencia significativa de muchas niñas y niños, y también están expuestos a muchos riesgos que se encuentran en la ruta, como situaciones de trata, de tráfico, y pues claramente violencias basadas en género que se exacerban cuando no hay una posibilidad de identificar a esas niñas y niños, porque muchas y muchos de ellos en el marco del tránsito también pierden sus documentos de identificación o les son raptados. Entonces, digamos que esto va haciendo que se acreciente, se agudice la situación y todos los riesgos de protección a los que se encuentran expuestos. Y algo que para nosotros como World Vision ha sido fundamental, y es todo lo que viene sucediendo con la niñez no acompañada y separada, que como lo mencionaba mi primera colega, pues nos contaba un poco sobre qué es este concepto, y para nosotros ha sido fundamental porque son niñas y niños que están aún más expuestos a estos riesgos de protección, ¿no? Y un poco para contarles también la experiencia que hemos tenido en Colombia, pues entre el 2018 y 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto que se encarga de la garantía de los derechos de las niñas y de los niños en Colombia, reportaba que en el marco de sus atenciones tenía más de 17.000, tenía sobre 17.142 niñas y niños en estos medios institucionales, que eran niñas y niños provenientes de Venezuela, que en algún momento han tenido algún tipo de vulneración de derechos. El 57% de esas niñas, de ese porcentaje que hablamos de niñez que está en estas medidas de restablecimiento son niñas, y el 43% son niños. Entonces vemos que en general si hay una mayor exposición a riesgo de las niñas y adolescentes. De hecho, vemos situaciones de uniones tempranas, adolescentes gestantes, adolescentes lactantes, que
digamos, estas situaciones se empiezan a propiciar fruto de el desplazamiento y de que muchas de ellas incluso salen solas en este tránsito y en este proceso migratorio. Y en eso, pues cerca de 3.472 niños han sido atendidos por este instituto por estar solos o por tener una falta absoluta o temporal de sus cuidadores. En eso nosotros desde World Vision pues les contamos que hemos generado una estrategia de respuesta en protección. Este es como un mapa de Colombia, son las zonas de donde nosotros hemos logrado hacer esta intervención y donde hemos logrado justamente poder acompañar a estas niñas y niños que nos parece pues fundamental poder llegar a ellas y ellos con acciones de protección y hemos logrado brindar un apoyo psicosocial, hemos logrado generar una remisión de casos de acompañamiento a la autoridad competente, porque digamos que por medio de un enfoque de gestión de casos hemos podido no solamente identificarlos, sino acompañar en este contacto familiar que requieren las niñas, niños y adolescentes con sus familias que están en otros lugares de Latinoamérica, lograr entregar apoyos como cash para que se puedan gestionar sus documentos, apoyar en la verificación de las redes de apoyo, incluso brindar transporte humanitario por la posibilidad de articulación con las autoridades competentes, entre otros servicios que, digamos, posibilitan que este núcleo familiar que finalmente ha decidido asentarse en Colombia pueda tener un proceso de integración digno y en las mejores condiciones para evitar futuros riesgos de separación. Y un poco porque les cuento evitar futuros riesgos de separación, y es que vemos que dentro de los principales motivos por los que la niñez se moviliza es por buscar fuentes de ingreso para sus familias. Es decir, tener la posibilidad de enviar remesas a sus familias que están en otros países en Latinoamérica o que incluso se quedaron en su país de origen, en Venezuela, es como el sentido fundamental por el que se mueven. Muchas y muchos de ellos finalmente no se quedan en Colombia. Este es un país también por el que transitan y van hacia otros destinos, como lo mencionaba Silvia en principio, como Ecuador, Perú, Chile, México, Estados Unidos. Y lamentablemente igual piensan llegar a estos destinos, pero no tienen redes de apoyo. 20% de esta niñez que logramos atender eran adolescentes gestantes o adolescentes que han establecido uniones tempranas con parejas que estaban entre los 2 o 20 años mayores que ellas, y eso para nosotros pues es muy significativo por todos los riesgos de violencia basadas en género a los que pueden estar expuestos. Y finalmente los que identificábamos regresando pues eran adolescentes que mencionaban que en algún momento, aunque iban para Venezuela, tal vez a encontrarse con sus familias o a tener un momento para llevar esas remesas, para volver a tomar aire, para tener ese espacio de acompañamiento familiar, igual iban a regresar porque no encontraban una estabilidad en su país de origen. Y algo que para nosotros ha sido bastante significativo en nuestros hallazgos es encontrar que muchas y muchos de estos adolescentes han tomado la decisión de habitar la calle por medio del tránsito. Es decir, que han decidido permanecer en un ejercicio de pendularidad en donde su desplazamiento es constante. Pueden estar hoy en Colombia, pero continúan hacia Ecuador, continúan hacia Perú y luego pueden volver a regresarse y convierten en este nivel de pendularidad una forma de habitar calle porque primero no quieren establecerse, pero también no encuentran una forma de mantener ese nivel de integración que requieren en donde necesitan esa estabilidad. Para nosotros la esperanza fue poder acompañar 188 casos de reunificación familiar, es decir, poder trabajar de mano con las autoridades para lograr estos procesos con niñas y con niños que se pudieran volver a encontrar con sus familias. Y esto lo hicimos no solamente en Colombia, sino incluso en Ecuador, o sea, acompañándonos en el marco de una estrategia de una respuesta a multipaís. Y creo que eso es uno de los mensajes claves también que queremos traer a este espacio y es fundamental generar estas alternativas de atención y protección que sean diferenciadas para la niñez migrante. Es fundamental entender que los motivos de vulneración de derechos y de desplazamiento de la migración pueden ser diferentes a los motivos por los que se vulneran los derechos de las niñas y niños que son nacionales de cada uno de los países a los que pertenecemos
y que es fundamental pensar en lineamientos para apoyo en medios de vida para estos adolescentes, porque son adolescentes que tal vez dejaron de soñar con estudiar, dejaron de soñar con ser profesionales, porque finalmente el día a día, la inmediatez, la necesidad de suplir sus necesidades básicas se está volviendo mucho más urgente que la posibilidad de pensarse en un proyecto de vida a largo plazo. Y esto implica también para nosotros, pues, pensarnos en formas y en estrategias a nivel regional que nos permitan trabajar de manera mancomunada entre países, porque como se les mencionaba, tal vez hoy los vemos en Colombia, mañana en Ecuador, luego los vemos en Perú, luego los vemos en Chile, y es fundamental que encuentren a lo largo de toda esta ruta en Latinoamérica la posibilidad de, por medio de estas diferentes organizaciones que hacemos parte de la sociedad civil, un entorno protector. Entonces, bueno, esto es lo que les queríamos contar un poco qué ha sido nuestra estrategia desde Colombia y mensajes claves que nos parecen fundamentales tener en cuenta en estos espacios. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Hay algún material que World Vision pueda compartir, tenga disponible para todos? Y si tienes, adelante. Sí, claro que sí. Tenemos un boletín que generamos, es un boletín de hecho que está diseñado para niñas y niños, porque muchas veces ellas y ellos no se reconocen como niños que van solos. Entonces es un boletín que está pensado en un lenguaje para que se sienta cercano con ellas y con ellos, en donde les contamos un poco estos hallazgos que hemos identificado, estos procesos. Y también tenemos unos testimonios sobre procesos de reunificación familiar que los pueden encontrar pues en Spotify, en un podcast que tenemos en donde contamos diferentes experiencias de procesos que acompañamos con niñas y con niños. Entonces, tal vez pueden ingresar a Spotify, buscarnos como World Vision y seguir también y escuchar nuestros podcasts que pues cuentan historias también de vida bastante significativas. Les dejaré por acá en el chat el boletín y también el link de las publicaciones que hemos hecho desde World Vision para que puedan ver un poco también sobre lo que ha sido nuestras acciones en Colombia. Muchísimas gracias, Daniela. Si nos pueden compartir los links en el chat para que puedan, quienes tengan interés. Igual, Carla, si tienes algún material que quieras compartir, sería bienvenido. Bien, pues bueno, tendríamos Centroamérica, que ya César nos va a compartir un material que ellos han creado también y tal vez nos pone ahorita en el chat y si no, se los hacemos. Adelante, César. Hola, hola. Me, me, me- ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes. Eh, que Dios les bendiga muy ricamente en esta oportunidad. Eh, Quería decirles que nosotros, desde el 2014, que se declaró una emergencia por la niñez migrante aquí en Honduras, pues colocamos la temática en nuestra agenda, ¿verdad? Institucional. Y desde ese momento, pues creamos el programa de movilidad humana. Y obviamente que los niños y las niñas, los niños y las niñas eh, son los principales actores, ¿verdad? Em, a partir de ese momento hemos creado, hemos formado y hemos integrado diferentes plataformas, diferentes mesas, redes para ir buscando más aliados, porque el problema es enorme, ¿no? Después del 2014, estamos hablando ya de 10 años, y echamos un vistazo si realmente el problema se ha reducido, y desafortunadamente, pues en vez de reducirse, el problema sigue aumentando, ¿verdad? Eh, una de las organizaciones que tenemos aquí, que se llama COIPRODEN, que es una coordinadora de instituciones privadas de pro niñez, niños y jóvenes y sus derechos, de la cual nosotros formamos parte, pues ha elaborado algún estudio al finales del 2023,
Y algunos datos quisiera compartirlos, ¿verdad? En este webinar, ¿verdad? Por ejemplo, algunas estadísticas a tomar en cuenta en nuestro país, y es que de los niños, los NNA retornados, entre el 2014, que fue que se generó la emergencia, y el 2023, un total de 117.515 NNA hondureños habían sido retornados desde Estados Unidos, México y Guatemala, para que tengamos, digamos, la idea, la magnitud de la situación, ¿verdad? Pese a que en el 2014 se decretó la emergencia, una crisis humanitaria de niños migrantes, en los años siguientes las cifras han ido en aumento. Los NA en su mayoría emprenden la ruta migratoria de forma irregular, en muchos casos no acompañados, siendo expuestos a lo que ya han mencionado los demás expositores, a redes de tráfico, trata de personas, secuestros, extorsión y otras vulneraciones a sus derechos. En cuanto a los NNA interceptados, por ejemplo, la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos reportó en los años 2022 y 2023 un total de 68.523 NNA de nacionalidad hondureña interceptados en territorio, y más del 90% eran no acompañados, ¿verdad? A veces a uno le da tristeza hablar de estas cifras, pero como hay que hablar de la realidad, pues esta es nuestra realidad. Y la relación entre NNA interceptados en Estados Unidos frente a los NNA reportados como retornados, porque recuerden que también retornan, entre los años 22 y 23, indica que alrededor de un 60% aún permanecían en los Estados Unidos. Pero también en el 23 México reportó que 13.925 NNA de nacionalidad hondureña habían sido detenidos en su territorio, lo que representó en ese año el 13% del total de los NNA en situación irregular interceptados en México, ¿no? Pero también hay otros datos muy importantes, porque ese es el tránsito, la movilidad de Honduras hacia otros países, pero también nosotros tenemos un problema de desplazamiento interno, ¿no? que es complicado, es difícil, es una situación muy compleja, y en la cual, aun y cuando hay mucho trabajo de muchas organizaciones de sociedad civil, no es acompañado de forma adecuada por las instituciones estatales para generar esas condiciones y poder ir avanzando en la solución del problema. Internamente, por ejemplo, el 27% de las personas desplazadas internas son NNA, que los coloca en el segundo lugar después de las mujeres, que es un 46%. Y aquí obviamente hay un factor asociado a esto, que es el tema de las maras y las pandillas, que continúan siendo como los principales agresores de estos NNA, ¿no? Otro dato importante es que los NNA desaparecidos, la desaparición de NNA hondureños en la ruta migratoria es un problema grave y poco visible. Los reportes que emiten instancias estatales y organizaciones civiles no coinciden en cuanto al número de personas realmente desaparecidas, porque obviamente el Estado esconde ciertas cifras, porque no es, por supuesto, no es algo de lo cual nos podemos sentir como orgullosos, ¿verdad? Esos son algunos de los datos que podemos compartir en esta tarde. Lo más difícil es que la institucionalidad estructurada por el Estado para atender estos problemas es muy endeble, es muy frágil. El Estado no le da las herramientas, ni la logística, ni mucho menos el talento humano suficiente para hacerle frente a las diferentes tareas, y obviamente los déficits se pueden ver entonces en estos datos, ¿no? Debo decir finalmente que una situación muy
muy crítica también que se ha dado en el año 22-23 es el tránsito de personas de otros países. Nosotros estamos en el centro de América, ¿verdad? Y obviamente eso nos pone una condición que muchas personas de Venezuela, de Haití, de Cuba, pasan por aquí y son grandes cantidades de niños y niñas las que pasan. Y desafortunadamente nosotros no tenemos como país las condiciones necesarias para darles un trato digno a estos compatriotas, a estos hermanos y hermanas que pasan por nuestro territorio, que no vienen a quedarse en nuestro territorio, pero pasan por aquí porque ellos llevan otro objetivo, ¿no? Y en medio de esta situación crítica, pues como instituciones basadas en la fe, como organismos comprometidos con la niñez, ¿verdad? Pues seguimos trabajando y que no se avance como país no es un factor que nos puede como limitar y desmotivar porque entendemos que nuestro compromiso es con la niñez de hoy y de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias por compartirnos estos datos. Y ahora, como estamos en el marco de la celebración del Día del Refugiado, pues queremos visibilizar la cantidad de niños y niñas que están en tránsito y algunas de las estrategias que han funcionado para el acompañamiento. Ya hemos visto estrategias, ya hemos visto materiales y ahorita solamente voy a pasar rápidamente cuál es la realidad entre México y Estados Unidos. Entonces ya vimos Sudamérica, ya vimos la parte de arriba más norte de Sudamérica, que es Colombia y Perú, y ahora ya vimos Centroamérica y ahorita vamos a ver México y Estados Unidos. Solo voy a hacer como un bosquejo rápido de números de cómo estamos en México y en Estados Unidos de niños y niñas que han sido registrados, que han sido detectados por las patrullas fronterizas, tanto de México como de Estados Unidos. Y todos, pues, imagínense todos los subdatos que hay más allá de los datos que sí registran, ¿no? Hay muchos niños que sí pasan y que no son registrados, entonces se cree que hay, de cada niño que pasa, hay 10 que no se registran, o sea, de cada niño registrado hay 10 que no se registran, entonces las cantidades pueden rebasar por mucho a las estadísticas oficiales. Entonces aquí les voy a presentar, voy a tener que apagar mi cámara para que no se me corte la presentación porque el internet está un poco intermitente, pero voy a compartir ahora pantalla. Segundo, la niñez en México, esta es la realidad. En el 2023 se registró una marca histórica. Ya César nos compartía que fueron alrededor de 100,000 niños en Honduras, solo hondureños entre el 2014 y el 2023. En México, solo en un año se registraron 106,000 niños, 106,778 niños y niñas adolescentes registrados por las autoridades migratorias. Esta cifra implicó un aumento del 50% en comparación al año previo, hasta el año 2022. Entonces ha sido la cifra mucho más alta, 106,000 niños y niñas que están en tránsito por nuestro país. De este total, el 72%, ojo con este dato, tienen 11 años o menos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la necesidad de los niños que tienen 11 años o menos? Entonces ya Carlas nos hablaba de educación, Lisbeth nos hablaba de acompañamiento pastoral. Entonces, ¿cuál es lo que necesitamos, lo que necesitan estos niños? Necesitan atención, necesitan cuidados, necesitan alimentación, necesitan servicio médico, necesitan establecerse con el nivel académico. Entonces, a esta edad están en un mayor nivel de riesgo todavía que un adolescente que ya tiene un nivel de desarrollo más establecido. Los niños de 0 a 11 años todavía no tienen un criterio propio, entonces necesitan sí o sí de adultos que los acompañen. Y estamos hablando de que de 106,000, el 72%, o sea, más de 70,000 niños tienen menos de 11 años. Claro, muchos de estos van acompañados por sus padres. Tuve la oportunidad de estar en un albergue donde entrevisté a 2 mamás, que cada mamá llevaba 5 niños. Una llevaba 5 y la otra llevaba 6 niños.
todos menores de 14 años. Entonces, con eso nos damos una idea de que están viajando familias completas y muchas veces mamás solas o papás solos. También viajan muchos papás solos con sus 2, 3 hijos o un hijo con el deseo de llegar a Estados Unidos. También México ha recibido repatriación de niños de 0 a 17 años. En el 2023 recibió 23,000 niñas y niños. Estos fueron mexicanos regresados a México. O sea, México, si es un país de tránsito, se ha convertido en últimos años en un país de destino, pero también es un país que expulsa migrantes, que saca migrantes. Entonces, somos un país que tenemos de todas las realidades. Tanto la gente que quiere llegar a establecerse en México, tanto la gente que cruza México, que es la mayoría, que cruza solo para llegar a Estados Unidos, pero también la misma gente en México que quiere, quiere evitar la violencia que vive en sus comunidades, o quiere mejorar su calidad de vida, o quiere buscar nuevas oportunidades, que deciden emprender el viaje hacia Estados Unidos. Y en este proceso se ha detectado a más de 23,000 niños y niñas y han sido retornados a México. Claro, de este porcentaje, el 75% son hombres y el 24% son mujeres. Entonces, muchos de los que migran son niños que están en búsqueda de mejores condiciones. Estados Unidos registró más de 149,000 niños cruzando en el 2021 y más de 155,000 en el año fiscal 2022. Y en los primeros 7 meses del 2023, más de 83,000 niños que están intentando ingresar al país. Entonces, aquí vemos cómo realmente el incremento de niñas y niños en la migración va significativamente en aumento. Es importante que nuestro abordaje, nuestro trabajo con la población migrante tenga un enfoque en la niñez, tenga un enfoque de cuidar que tengan sanitarios propios para ellos, que tengan un espacio de recreación, un área de juego, un área de cuentos, de lecturas, de juegos lúdicos donde ellos puedan recrearse, porque la mayoría de los albergues generalmente se improvisan y son pensados para adultos. Son baños hechos para adultos, son espacios hechos para adultos, las camas son grandes, las tazas de los baños son grandes. Entonces, es importante que nuestro trabajo tenga un enfoque en la niñez, en la cual le demos descanso a los niños, les demos un respiro de todo el tránsito que ellos han tenido que pasar o que vivir al acompañar a sus padres durante este proceso de llegar hacia Estados Unidos. Una de las niñas daba su testimonio y decía, mi parte favorita fue dejar la selva porque ahí dentro es una pesadilla. Entonces, imagínense una niña de 8 años caminando por el Darién, cómo ella está viviendo ese cruzar, esa experiencia traumática de ver morir a muchos, de ver animales, de ver los ríos crecer, de ver cómo se enfrentan a los riesgos de la naturaleza, pero también de los seres humanos que son agresivos o del crimen organizado, y de ahí tener que cruzar y sobrevivir a eso, pues tiene un impacto muy fuerte en su salud mental. Entonces, al momento en el que sigue viajando con miedos, con todo lo que ha vivido, o sea, va cargándolo y sigue soñando, pero pese a eso sigue soñando con que ella va a llegar a ese lugar prometido, a ese Estados Unidos o a ese México donde va a tener la oportunidad de estudiar. Entonces, duran un buen tiempo, pero es un trauma con el que ellos van cargando, que si no logran encontrar en nuestros albergues, en nuestra iglesia, en nuestra casa, un espacio, un oasis donde pueda descansar, muchas veces este trauma se puede manifestar en enfermedades o en comportamientos violentos hacia otros o en muchas otras, puede tener muchas otras sintomatologías que ayudan, que afectan el desarrollo físico íntegro de cada niño y niña que vive esta experiencia. Hay una niña también me decía, me agradó llegar a México porque yo estoy más cerquita de Texas, donde voy a estudiar. Su sueño es llegar a Texas porque quiere estudiar. Porque ella cree, o a ella le enseñaron o le dijeron que llegando a Texas ella va a poder estudiar, va a poder estar en una escuela grande, y le presentan como el paraíso, pero no le dicen todos los desafíos en los que se va a enfrentar durante el camino. Pero de todas estas experiencias
de todas estas realidades, también hay algo muy interesante que podemos rescatar de la niñez. Y esto, hace poco estuve haciendo entrevistas con niños y niñas sobre cuál era su experiencia de fe, cuál es su imagen de Dios durante ese tránsito. Y creo que nosotros, en nuestro servicio pastoral, nos ayuda a entender cómo los niños dimensionan a Dios en este proceso y cómo esta dimensión de Dios también nos da herramientas a nosotros para poder acercarles su fe a su corazón y con esto llevarlos a ese oasis donde ellos se vuelvan a encontrar la paz, donde ellos se puedan encontrar la tranquilidad, pero sobre todo donde se sientan amados, donde se sientan reconocidos y donde sientan que su dignidad es retomada. Entonces, aquí solo puse algunas frases de los que los niños decían, ¿no? Y yo les preguntaba a ellos, ¿quién es Dios para ti? Y ellos me decían, mi Salvador. ¿Por qué decían mi Salvador? Porque llegaron a México, porque se enfrentaron muchos riesgos, porque decían que había secuestradores, que había personas con armas en su camino. Entonces ellos decían, Dios me salvó, por eso estoy aquí. Quien me cuida. ¿Por qué? Porque no les faltaba comida en el camino. Ella decía que siempre tenía alguien que les daba de comer, alguien que les daba un regalito, alguien que les daba un detallito. Y esta se me hizo muy, muy fuerte porque dice, salva mi vida. Una niña de 7 años me decía, Dios es el que salva mi vida. ¿Por qué? Porque su familia fue secuestrada y junto con otras personas, y en ese grupo de personas que fueron secuestradas, la niña tenía a su lado a una de las personas que fue asesinada por uno de los del crimen organizado. Entonces la niña dice, Dios me salvó porque yo sobreviví, dice, y mataron a otra persona. Entonces es esta imagen que se vuelve ruda, pero que se vuelve a la vez recuperadora, resiliente, donde Dios acompaña, Dios fortalece, Dios llena a estos niños que están viviendo estas situaciones fuertes. Otro niño me encantó también esta frase que decía, me acompaña, Dios está en el cielo, las estrellas y los árboles y siempre me acompaña y siempre me está viendo. Y Dios también me ve a través de mi abuelo que está en el cielo. Entonces es como estos mensajes esperanzadores de fe que van alimentando su caminar y que ellos reconocen a este Dios integral, ¿no? Que se manifiesta en todos los espacios, en la naturaleza, en las personas, en la comida y que está ahí, pero también tienen esta imagen del Dios todopoderoso y que te cuida y que te lleva y que te guía y que te orienta. Entonces, estas imágenes de Dios nos dan también una idea de cómo nosotros podemos acompañarles desde lo sencillo a ellos, nutrirles la esperanza, nutrirles la salud mental, nutrirles su fe en Dios, fortalecerlo para que esa fe pueda realmente ayudarles a ellos a afrontar todos los retos y desafíos que se le van a venir, tanto en el país antes de llegar a su destino como en su vida adulta. Entonces, hasta aquí yo quiero quedarme porque quiero dejarles estas experiencias como de todo el transitar que hemos tenido en este webinar, podamos sintetizarlo en que nuestra fe es algo que puede darnos la esperanza para nosotros dar el servicio, pero también a ellos para tener una mejor calidad de vida, porque va a tener un por qué vivir, va a tener alguien que lo reconforte, no se va a sentir solo en su tránsito y va a saber que lo que le sucede no lo va a limitar a vivir su vida, que lo que le sucede solo fue una experiencia, pero que puede vivir una vida mejor. Y hasta aquí. No sé si hay algún comentario, pregunta de todos nuestros acompañantes de este webinar que quiera compartir. No tenemos comentarios en el chat, Sir William. No. ¿Alguien que quiera compartir o alguna duda o pregunta en particular de alguna de las experiencias que se compartieron el día de hoy? Luz Dari, gracias. Y también muchas bendiciones para ti. Hay una manito levantada. A ver, Paulina, te vamos a dar. Ok, Adelante, buenas Paulina. noches. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Bueno, en primer lugar, felicitarlos porque
webinar prácticamente es una sensibilización ante la situación emergente de niños y niñas, ¿no?, que transitan por nuestros países. Yo estoy en Ecuador y también he podido ver, bueno, trabajo con niñez justamente y de zonas altamente vulnerables, y hay niños que han sido, sí, abusados sexualmente, no han tenido un trato de cuidado, de protección, mucha negligencia también de parte de los padres. Y bueno, con estas estadísticas que han mencionado, con estas experiencias de cada país, pues nos sumamos a este, digamos, al quehacer de Dios, a la pastoral para los niños y niñas, de brindarles un lugar seguro, un espacio seguro donde se puedan incluso expresar, ¿no? Ojalá haya muchas más organizaciones involucradas con atención psicológica, pastoral y todas las necesidades básicas que cada niño y niña representa o presenta. Estas familias realmente necesitan sentir el amor de Dios a través de nuestras acciones. Estoy, bueno, muy sensible frente a todo esto que han compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Gracias por tu comentario. Es muy, muy enriquecedor escucharte y también saber que es algo que está ayudando. Tenemos comentarios en el chat. Dice, gracias por compartir esta valiosa información. Qué importante es visualizar y resaltar las vivencias de la niñez migrante. Si para los adultos es difícil, el proceso migratorio cuanto más será para los niños. Exactamente. Y sobre todo porque tiene un enfoque en la atención especial. Luz Dari nos dice, me parece tan especial todo, ya que desde Necoclí, Antioquia, vemos casos tan increíbles que solo los que los viven y escuchan lo entienden y lo creemos. Sí, a veces palparlo es realmente impresionante, te transforma como persona. Si uno se deja tocar por esta realidad, realmente nos cambia y nos lleva a un compromiso de una u otra manera. También tenemos a excelentes herramientas de investigación. Tenemos a disposición deportes y recreación, evangelísticos, Rodrigo y Joana. A través del deporte, gracias. Como Dios por la realidad de venezolanos como migrantes, gracias por tenderles la mano. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿No se me va ninguno? No, creo que no. Muchísimas gracias por sus comentarios. Antes de pasar al cierre de este webinar, me gustaría ver si la mayoría podemos activar nuestra cámara para tomarnos la foto oficial. Luz Dari nos comparte en lo que se van poniendo la foto todos, la cámara para tomarnos una linda foto. Luz Dari nos comparte que me conmovió escuchar a un niño decir tengo miedo por no saber qué me espera. Y eso es muy fuerte. Gracias, Luz Dari, por compartirlo. Qué lindos, qué guapas, qué guapos. Muy bien, ya nos vamos poniendo. Excelente. ¿Listos? A ver, ya nos faltan algunos. ¿Ya estamos todos? A ver, los que nos faltan, Leonardo, Rodrigo, Rebeca, Andrés, Samuel, Noemí, Carlos. Bueno, vamos a tomar la foto, todos sonriendo. 1, 2, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Eduardo, 1, 2, 3. Listo. Bien, pues muy agradecida por su participación. Aquí los compañeros, Sir William, que es parte del grupo temático de Niñas y Migración, Daniela, que hoy se sumó, Eduardo, César, Juan Carlos,
todos y todas los que han sido Carla, Lisbeth, Michelle, gracias por ser parte de este espacio, de esta reflexión, y vamos a cerrar con un momento de oración que nos va a guiar Leticia desde Argentina. Buenas noches desde Argentina. Voy a compartirles una oración leída de un amigo. Vengan, benditos de mi Padre, reciban el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Necesité ropa y me abrigaron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Sí, queridos míos, ustedes son bienvenidos. No porque hayan asistido a la iglesia sin faltar, ni un solo domingo. No por cantar fuerte, no por cantar 2 horas seguidas. Sí, hermanas mías, ustedes son bienvenidas. No por callarse la boca ni por bajar la cabeza, no porque sean ministras y tengan visiones, no por dar el diezmo ni por obedecer el pastor, es por otra cosa. Este reino es de ustedes, porque les duele el dolor de los demás, porque abrigaron al que no tenía techo, porque enseñan a leer, porque dan refugio a la mujer maltratada, porque escucharon al niño abusado y los salvaron, porque comparten la sopa, porque ayudan a la gente sin pedirle que sea perfecta, sin preguntarle si es creyente o no. Por eso no hace falta nada más. Por eso ustedes son gente preciosa, gente de Dios. Por eso son mis amigas. Por eso son mis hermanos. Muchas gracias, Leti. Voy a abrir los micrófonos. Para agradecerles, para todos los que quieran reactivar, decir gracias o lo que ustedes quieran comentar, cada quien puede reactivar su micrófono. Gracias a todo el equipo, a todos los que hicimos posible este espacio. Bueno. Gracias a todas, todos por el espacio muy pertinente. Bendiciones para todas, todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Paulina.